100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo le van? Nuevamente nos encontramos con el favor de Dios. Mi nombre es Silvio López, soy del Ministerio Casa de Dios, de la Unión de la Asamblea de Dios. Este nombre, esta presentación que hacemos es para que hay un, como quien diría, un respaldo, ¿no?, bíblicamente de las cosas que nosotros hacemos. Esta alabanza que escuchamos recién es un corito, ¿no?, de las 100 ovejas. Ese es el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo a buscar a aquel que se había perdido. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra redentora que Él hizo ahí en la cruz por todos los hombres. Es otra medida que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos entendiendo y comprendiendo cuán grande es nuestra debilidad, cuán grande es nuestra necesidad de poder encontrar ese eje que en la vida nos lleve el día a día. Hay afanes en la vida, hay molestias que no las sabemos sacar, e incluso hay un vacío dentro de nosotros que a veces decimos, ¿cómo lo podemos cubrir? Muchos materialmente lo cubren haciendo, como diría algún psicólogo por ahí, haciendo compras, ¿no es cierto?, esto, aquello, otro. Pero en realidad siempre queda algo. Esa es la relación con Dios. Por eso dice que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Lo mandó a Él y le dijo: haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque ya está escrito, preparado de principio del mundo, todo lo que el Señor tenía que hacer. Y estos profetas, siervos de Dios, que tuvieron que presentar todas esas cosas, que ellos no alcanzaron a ver, pero dice la palabra de Dios que en la nueva resurrección delante de Dios, dice que ellos van a estar ahí y Dios, Él mismo les va a enseñar y mostrar todas las cosas que Él empezó a hacer de su ministerio desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo Dios nos empieza a buscar. Acuérdese que cuando Caín mató a Abel, dice que le preguntaba a Caín: ahí alguien me está demandando de la tierra la sangre, dice, de Abel, ¿a dónde está él? Ahí ya lo buscaba, porque era su hijo. Y Caín dice: no sé, yo no sé nada. Y él podría haber dicho algo sencillo: me arrepiento, Señor, o veo esto, veo lo otro, pero no lo hizo. Más allá que todo estudio de la palabra de Dios nos enseña que en esos principios existía en el hombre la inocencia. Por esa inocencia del hombre cayó en el pecado a través de Eva, ¿no es cierto?, que tomó del fruto, de ese árbol que no debían comer, que es el fruto del bien y del mal. Es el fruto que el hombre conoce, el bien y el mal, y la ciencia. La ciencia de estos últimos años ha aumentado un montón, más allá de lo que a lo mejor la mente humana podía haber creído, que está subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene marcado los últimos tiempos, porque en el libro de Daniel fue escrito: mire que la ciencia va a aumentar, pero ten en esto cuenta, que mi pueblo es un pueblo redimido, sacado aparte, pueblo santo lo llama el Señor. Y lo que leímos recién, que es una cita más bien del Antiguo Testamento, el Señor ahí nos está diciendo, a través de este Timoteo, este pastor de la Iglesia de Dios, que Pablo le escribe una carta
para que él se conduzca como un obrero aprobado, como alguien que tenga afecto a lo que está haciendo, no como un hombre que aprende algo de memoria y hace una institución de las cosas de Dios, pero las maneja a su manera. La manera que Dios tiene para manejar la institución de la casa de Dios es a través de su Espíritu Santo. Y si el hombre es guiado por el Espíritu Santo, debe ser una persona santa, correcta. Porque acá la palabra del Señor dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios que Él murió en la cruz por nosotros, y Él, esa gracia, por esa gracia que somos todos salvos, todos los hombres somos salvos, a través de ese movimiento que Él hizo, de esa presentación en la cruz, abrir los brazos, de esa sangre que Él derramó. Dice que cuando su cuerpo fue abierto, dice que en el mismo templo de los judíos se abrió el telón en dos. Había una cortina que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, y ese telón, esa cortina, ese estandarte de ahí se abrió en dos, simbolizando que ya el hombre puede llegar a ver y a comprender lo que está más allá de lo que a veces no se nos presenta. Por eso siempre decimos que la palabra de Dios es espiritual, la palabra de Dios es viva, es eficaz, la cual nos habla, nos enseña y nos redarguye. Por eso es necesario ir predicando de la palabra y haciendo comprender y entender al pueblo, su nación, aquellos que le buscan en espíritu y verdad, quién es nuestro Dios y cuál es el propósito de Él con nuestras vidas. Él nos ama a todos. Nos dio libre albedrío, como lo tuvo así a Adán y Eva en ese huerto, que ellos eligieron esa planta que no debían haber tomado, y desde ahí, de ese momento en adelante, ya está dentro de nosotros esa semilla del mal, del conocimiento, de entender esto y el otro, porque el mismo enemigo lo presentó a Dios como mentiroso cuando le decían, ¿cómo? Con esa planta no debes comer, ¿por qué? Si de esa planta vos podés ser un Dios. Ahí ya era atacando, ¿no es cierto? Atacando, como así nos ataca hoy en día el mismo enemigo, cuando nos hace creer otras cosas. Muchos hombres dicen, no, pero la Biblia fue escrita por los hombres. ¿Y cómo puede ser esto? Y hay una pregunta muy sencilla en la palabra de Dios. Dice, ¿cómo puede ser que en esos 1500 años que tardó para escribirse la Biblia, 600 autores, que, ¿no es cierto?, de distintas maneras, distintas epilogías, ¿no es cierto?, han tomado su parte en esto, no se conocían ellos mismos? Conozcan de la palabra de Dios, porque hablamos de una vida, ¿no es cierto?, que en realidad la palabra de Dios fue presentada al hombre en 150 años a través de esos 60 autores, ¿no? Pero eso se multiplica dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es santa y es pura y es verdadera. Va más allá de nuestra comprensión, va allá más de nuestro entendimiento, va más allá de lo que nosotros podemos razonar. ¿Por qué? Porque le necesitamos a Él, a su Espíritu Santo, para que nos guíe y nos enseñe. Le recuerda el Señor a Timoteo y le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de una bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como granguena a los cuales son Himeneo y Fileto. Estos dos siervos que habla acá la palabra del Señor eran unos fieles seguidores del Señor, y por combinar su relación con Dios con las cosas del mundo, como muchas veces queremos equivocarnos cuando decimos, pero Dios no va a decir nada por esto, Dios no va a decir nada por lo otro. No, pero si Dios sabe mi intención, que yo quiero hacer muy bien las cosas, sin Dios en nuestra vida es imposible avanzar en las cosas de Dios. Si necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de su guía, de su aliento, porque nosotros como hombres caemos, desfallamos, y aún en esos momentos difíciles nos confundimos. Nos confundimos porque tomamos distintos caminos y empezamos a creer que la palabra de Dios está infundada sobre los hombres con actitudes y hechos y polémicas de ellos mismos hacen, pero no, la palabra de Dios va más allá de todo eso. ¿Cómo es esto que va más allá de todo esto? Sí, porque la palabra de Dios dice que como Él es santo, nosotros debemos ser santos. ¿Y cómo podemos llegar a ser santos? ¿Apartados del mundo? Pero si estamos viviendo en el mundo, no. Lo que el Señor dice que seamos santos es que no nos mezclemos
con las doctrinas del mundo, con las enseñanzas del mundo, con aquellas cosas de enseñanza que nos llevan por mal camino y que su fin es muy amargo. Incluso él mismo nos disputa en su palabra cuando él mismo dice que toda cosa tiene que ser una buena obra delante de él. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, que son el corazón limpio, invocan al Señor. Nosotros buscando a Dios de corazón, con ese corazón limpio, podemos ver las pasiones juveniles, dejar de lado, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Nosotros problemas vamos a seguir teniendo o transitar por ciertas o distintas cosas, pero dice el Señor que Él es el único que nos puede dar la paz. ¿De qué manera nos da la paz? Cuando nosotros estamos enfrentando algo y nos inclinamos a Él y le pedimos y le rogamos que nos dé su paz, de la fe, que la fe viene por su palabra para poder contender o enfrentar situaciones. Decimos que no nos alcanza, Dios nos enseña a través de su paz, de la fe que nos da para entender su palabra y de ver la vida de otra manera, a poder llegar al tiempo que Él nos quiere dar. ¿Llevar a dónde? A donde Él nos quiere cobijar a cada uno de los hombres. Pero cada uno de los hombres que no conoce a Dios necesita conocerlo, acercarse delante de Él y pedirle que Él entre a morar en su vida. Él lo hace. Si usted amigo, alguien que quiere ser creyente de Dios, que necesite de Dios tener un reposo, Dios lo hace, porque usted se lo pide. Y todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Él lo cumple, cuando lo hacemos de un corazón sincero y limpio. La palabra de Dios en muchas ocasiones nos dice, hijo mío, dice, yo estoy a tu lado, hijo mío, no temas, hijo mío, fortalézcate, yo te fortalezco, yo te estoy contigo en todas las cosas. Pero a nosotros nos cuesta creer eso. Nos cuesta creer eso porque vemos todo lo contrario, lo que nos representa el mundo. Más la palabra dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Entendiendo de las cosas de Dios, entendiendo de la palabra de Dios, del evangelismo que se está haciendo de la palabra de Dios, podemos empezar a entender nuestra vida, nuestro porqué. ¿Por qué me tocó tener un hijo hoy que es enfermo, que tiene este X o otro problema? Es porque Dios tiene un propósito de que le busquemos, un propósito de demostrarnos a los hombres que Él está después de todo y ante todas las cosas. La Biblia cuenta de una mujer que dice que gastó todo su dinero en muchas cosas, médico, de aquí para allá, para el otro, pero cuando él escuchó del Señor Jesucristo dijo, me voy a acercar a Él, a ver cuál es mi resultado, y se acercó, y fue sana de ese azote, dice la Biblia, y a partir de ese momento, dice que ella empezó a alabar y a glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos se acercaron hacia el Señor? Leprosos, ciegos. El ciego Bartimeo dice que estaba escuchando ahí a lo lejos y decía, Señor, Señor, hijo de David. Y los discípulos decían, no, dice, cállate, no, esto, no, lo otro. Y el Señor lo escuchó, porque él clamó, que él le pidió. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y el Señor le dijo, recobrarás la vista. De todas las maneras, de todo lo que nosotros podemos presentar delante de Dios, Dios siempre nos escucha. Cuando nos presentamos delante de Él con un corazón abierto y sincero. Sincero en entregarle a Él todas las cosas. Sincero en encomendarle a Él nuestros caminos. Sincero en encomendarle nuestra familia. Sincero en encomendarle los hechos y acciones que nosotros hacemos todos los días. Porque la palabra de Dios dice que Él también juzgará a todos los hombres. Los hechos que hacemos diario, nuestra manera de hablar, cómo nos expresamos. Si realmente tenemos amor por el prójimo, ¿por qué lo vamos desnudando día a día? Él solamente el único que te desnuda y te hacen mal es el mismo mal. Acuérdese que cuando Adán y Eva estaban ahí en el huerto, ellos no sabían que estaban desnudos porque era su inocencia en lo que Dios los creó, es en esa relación genuina y pura que había. ¿Quién fue que le enseñó que estaba desnudo? La misma serpiente que estaba ahí en el huerto, que es la representación del enemigo de Dios, del maligno, de ese serafín que estaba a la par de Dios en todas las cosas, era un serafín protector, dice. Estaba allá en el cielo con el Señor, protegiendo de qué, de la misma creación que Él estaba haciendo, que se va en contra. Como lo hace hoy en día, la misma creación se va en contra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a Dios lo vituperan, le dijeron de todo, Él agachaba la cabeza, fue humilde ante todas las cosas. En esa cruz abrió los brazos y Él ahí en sus palabras decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En todo eso Él nunca fue en contra de lo que los hombres queremos hacer. Y esa maldad, eso que se enfocó en todos los hombres, Dios lo hizo distinto. Pero ¿cómo lo podemos hacer distinto? A través de lo que Él nos dijo.
que esperemos que nos va a dar el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, aquellos que recibieron sus discípulos para poder seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros estamos en el libro de Mateo, y antes de seguir con este tema de que estamos hablando de una manera general de lo que es el Evangelio de la palabra de Dios, vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por lo que están escuchando, vamos a orar para que Dios abra su corazón, porque Dios sabe y ve cada necesidad de cada uno, más allá de lo que nosotros podemos representar o decir. Los siervos de Dios, nuestra labor es día a día presentarle delante de Él por las necesidades, las propias necesidades, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por el lugar que estamos, como este Trevelin hermoso, por donde trabajamos, por las empresas y por cada cosa que nosotros nos levantamos y pedimos. Le ruego a Dios que también bendiga a las personas que me están ayudando en todas estas cosas, con el tema de internet, que en parte es mi hijo, ¿no? Que Dios le bendiga y siembre en él toda esta labor, algo hermoso, para que él siempre pueda entender quién es nuestro verdadero Dios y a quién nosotros nos tenemos que acercar para que en la vida podamos ser una vida de victoria, una vida llena de amor, una vida, como dice su palabra, donde el reino de los cielos se manifieste en nuestra vida. Pero ¿cómo que se manifiesta en nuestra vida? Estamos pasando necesidades. Pero en esa necesidad, cuando Dios te da paz y te da reposo, empezás a ver las cosas de otra manera. Y no te afanás ni te desesperás, porque sabés que Dios suple todas las cosas. Él lo dijo y así ha de ser. Él lo pidió y así ha de ser, por eso dice su palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Él sabe de nuestras necesidades, Él sabe de lo que nosotros tenemos, Él sabe del sacrificio que a lo mejor nos costó tener algo y que hoy se está perdiendo porque no encontramos dónde depositar eso. Pero hay un depósito muy importante que tenemos que hacer primeramente, que es allá en los cielos, con Él. Entregarlo todo a Él, dice que ahí va a estar nuestro corazón, y al estar nuestro corazón está nuestro anhelo y nuestra esperanza. Por eso en Dios y para Dios son todas las cosas. Y si Él reparte, lo repartió antes y lo va a seguir repartiendo y lo va a seguir repartiendo aún a nuestra descendencia, porque su palabra dice, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Porque Él lo dijo, así ha de ser. Y seguramente que nuestra descendencia va a ser mejor, porque nosotros dimos el pie de inicio en conocer las actitudes de esta vida, en comprender la vida misma, que la vida misma es Dios mismo, porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Nosotros muchas veces decimos, sí, pero hay tantas religiones, las religiones esas saben y conocen a través de su Biblia, que es la misma Biblia, que ellos únicamente que hacen cambian algunas letras, pero saben en todo momento quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo los testigos de Jehová rechazan al Señor Jesucristo? No creen en el Hijo. Ellos lo saben perfectamente, pero está en ellos la condición delante de Dios. ¿Quieren aceptarlo o no aceptarlo? En una oportunidad, una hermana, testigo de Jehová, participó de una reunión en casa, en mi casa, donde hacemos reuniones los domingos a las 5 de la tarde, y esta hermana se le habló del Señor, del valor de su Hijo Jesucristo en la cruz, y se le compartió el mensaje de salvación, que es aceptarlo al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestras vidas. Y en todo eso, cuando tenemos que declarar, nosotros hacemos una oración, una presentación delante de Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nombramos la Trinidad. Como dicen ellos, no está escrita, pero sí existe. Esta hermana le agarró como un ataque de tos o en fin, otro problema. Eso nos recalca bien delante de Dios que ella dejó pasar una oportunidad de poderle confesar al Señor Jesucristo tal como es. Y así nos llama el Señor a cada uno. ¿Y por qué hay tantas religiones? Porque eso mismo, porque cada uno busca su propio bien y su propia comodidad, y ahí su propio sostén, su bolsa, porque ellos sacan su bolsa de ahí, eso. Pero cada uno de ellos arregla cuenta con Dios. Pero lo principal y lo más hermoso ahora es que usted, yo y el Señor Jesucristo estemos a cuenta con Él, ¿cómo? Acercándonos a su reino, pidiéndole que Él entre a morar en nuestra vida, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y poder empezar a comprender todas estas cosas hermosas que están sobre la vida, sobre la tierra, dada a los hombres, porque Él nos hizo mayordomo de ella. ¿Quién la está perdiendo? El mismo hombre, pero en esa parte que se puede salvar, que dice que podemos escoger, está en nosotros. Qué importante que un siervo de Dios, que un hijo de Dios, tome en cuenta todas estas cosas y se pare delante de un profesor y le diga, no, pero yo no desciendo del mono, yo desciendo
de mi Creador que me hizo, que me formó hace 6.000 años. Y pero lo antiguo, lo dijimos y está escrito en la palabra de Dios, que antes de nosotros hubo una civilización que se llama antiadámica. Pero esa civilización, ¿cómo la podemos comprender? Y a través del libro de Isaías, el libro de Ezequiel, una palabra espiritual, cuando dice que ese serafín protector que hablamos se puso en contra de Dios, y es el que no ama a la humanidad, no ama a los hombres, no ama a las mujeres. ¿Por qué? Porque está en contra de todo eso y él quiere que todos caigan en el mal. Hombre que hoy me escucha, mujer que me escucha, está bueno nosotros que meditemos en qué es lo que queremos nosotros de la vida. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es mi petición? ¿Mis hijos? ¿Una enfermedad? Pongamos la cuenta ahora delante de Dios y estoy seguro, porque escrito está que todo aquel que pide se le da y el que llama se le abre y Él le va a cumplir lo que nosotros pedimos o buscamos. ¿Pero a través de qué? De clamarle y pedirle a Él y empezar a hacer un corazón sincero y limpio. Señor, yo no quiero robar más, yo no quiero mentir más, yo no quiero defraudar más, yo no quiero hablar mal. ¿Por qué? Porque todas esas cuentas vamos a arreglarlas delante de Dios, Señor. Pero quiero tomarlo a usted como mi Señor y mi guía. Soy un hijo suyo y estoy apartado. Dice la palabra de Dios que por ser que Dios nos dio el mensaje tan precioso a través de la cruz, esa gracia que nos dio a todos los hombres, la salvación no se pierde. Pero sí, cuidado de aquellos que toman eso en cuenta de mala manera y sus caminos van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a reclamar de eso. Va a decir, Dios Padre va a decir, yo envié a mi Hijo a morir en la cruz por cada uno de ustedes, y ustedes se rebelaron, la aceptaron, pero se rebelaron y están haciendo mal las cosas, y son hijos de Dios, me están haciendo quedar mal a la iglesia, me están representando mal al verdadero mensaje de la palabra de Dios, como lo hacen muchos. Incluso hay algunos que traen sanidades, algunos que traen prosperidades a su manera, ¿no es cierto?, diciendo de sus pactos, de cosas que Dios no marcó nada de esas cosas en la Biblia. Por eso es necesario conocer de la palabra de Dios, para que nadie nos venga a engañar, para que nadie nos venga a mentir, para que nadie pise mi casa con mentiras y me diga esto y aquello lo otro, sino que Dios esté en la puerta, porque tenemos que aprender a ponerlo al Señor en la puerta, como siempre lo hace Él a través de sus hijos, cuando Él le dijo que Él marcaría cada casa de sus hijos, de su nación. ¿De qué manera? A través de su Espíritu Santo. Es necesario que le busquemos. Hoy estoy solo en casa, necesito buscar una solución en mi vida, algo que llene mi vacío. Busquémosles a Él. Somos hijos de Dios y le rechazamos. Si sos joven, acuérdate de mantenerte puro delante de Dios para que tener mayores bendiciones en la vida. Si la palabra dice que obedezca a tus padres, no es que diga obedezca a tu padre porque tenés que obedecerle, sino para aprender a adoctrinarnos en la vida, que si obedecemos a los que vemos, ¿cuánto más no le obedeceríamos a aquel que no vemos? Pero si le obedecemos a los que vemos, obedecería también a aquel que no veo, que es nuestro Padre. Los hijos están un tiempo con los padres, se van. La que permanece siempre es la esposa y el esposo, por eso Dios llama al matrimonio santo, llama a que uno ore por el otro, y que nosotros mismos nos cuidemos de cómo andar y de qué andar y a dónde movernos, porque Dios ve todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Dios es celoso y no lo provoquemos, ni a su celo ni a su ira, porque al caer en su celo y en su ira, muchas cosas ocurren feas para los hombres, pero son aquellos hombres que tienen que caer en esos lugares para poder aprender quién es la virtud de la vida y quién es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar por todas esas necesidades, por todo aquello que alguien que quiera conocer y acercarse al Señor y diga, yo quiero estar en el libro de la vida. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, primeramente, Señor, para pedirle y rogarle por cada uno de los que están del otro lado, Padre. No conozco hasta dónde llegan las ondas, no conozco hasta dónde llega este lugar, no conozco ni aún la necesidad de cada uno, pero sí le conozco a usted, mi Señor. Y sé, mi Padre amado, que usted está atento al pedido, Señor amado, al ruego, Señor amado, a la necesidad de cada uno de aquellos hombres y mujeres que le necesitan y le buscan, Padre amado. Lo ruego, Señor, que haga libres a aquellos que son esclavos, que saque de la cárcel a aquellos que están dentro, Padre, dándole paz, reposo, guiándole, Señor, en todas las cosas íntimas y perfectas que son su palabra, Padre. No he visto nunca sobre nada
tan amor tan perfecto como el suyo para con los hombres, Señor amado. Enséñenos a hablar, enséñenos a poder respirar, Señor amado, de las cosas hermosas que usted nos da, Señor. Que cada mañana antes de quejarnos podamos decir, Señor, qué hermosa mañana, qué hermoso el cantar de los pájaros, qué hermoso es el olor de las flores, Padre, porque eso usted le plació y se lo dio a los hombres para que disfruten de eso, Padre. El trabajo está, la necesidad está, pero denos de su paz reposo, Padre, para poder esperar, Padre amado, y entender cuál es su voluntad en mi vida, en la vida de mis seres queridos, en mi empresa, en mi negocio, Padre, que yo digo que se está viniendo abajo, pero quiero confiar en usted, que usted lo va a levantar a través de mi vida, Padre. Yo necesito santificar mi vida, apartarla de lo que no me conviene para mí. El bien es mío, no suyo, el bien es mío. Ayúdeme, Señor amado, a dejar todas esas cosas que a usted le molestan, Padre. Yo no podría bendecirlo a usted y hablar malas palabras. Yo no puedo pedirle a usted y hablar malas palabras. Yo no puedo presentarme delante de usted sentir ese olor de la fragancia de la mañana si tengo olor a cigarrillo, si tengo olor a vino, si tengo en mi vida esa droga. Padre, no puedo, Señor, entenderlo y comprenderlo. Ayúdame a deshacerme de todas esas cosas. Ayúdame a deshacerme, Señor amado, aún de las ideas diabólicas que alguien presenta en esas televisiones, en esas cosas que ellos usan, incluso la misma radio, la misma tecnología, para confundirnos, Padre. Denos luz y entendimiento en su palabra, denos luz y entendimiento de poder entender, Padre, quién es nuestro Dios, quién es nuestro guía, Padre. Llévenos a una iglesia donde podamos comer de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y entender de las verdades de la vida, Padre. Le ruego que envíe su palabra, que los sane, los levante, los bendiga, dando paz, reposo, Padre, y que detrás de esta oración, Padre, usted supla todas las necesidades, y ellos sabrán, y todo el pueblo sabrá, que usted, Padre amado, los ha visitado, los sigue visitando y está con ellos, Padre. Bendito a aquellos que quieren acercarse a usted, anote su nombre en el libro de la vida, Padre. Bendito a aquellos que se arrepienten de haberle conocido y hoy andan en otros caminos. Guíele, Señor amado, a que le puedan reencontrar con usted y recree sus vidas nuevamente en la virtud y en la santidad que usted le quiere dar a cada uno de sus hijos, Señor. Lo ruego, Padre amado, que borre todo hombre, Padre, que está ahora de este lado, y usted siga, Señor amado, con este hablar y el callar de su palabra, por la presentación, Padre. Nosotros decimos, vamos a presentar esto y aquello otro, pero en realidad es su Espíritu Santo el que cambia y hace todas las cosas, porque solamente usted sabe, Señor amado, las necesidades de cada uno, Padre. Benditos sean todos aquellos que le buscan, Padre amado, y bendito sea su pueblo, su nación. Bendiga esta radio, bendiga a las autoridades, bendiga, Señor amado, al operador de turno, al que se fue, al que el otro que no está, Padre, bendígale, Señor amado. Bendiga a aquellos que le buscan espíritu y verdad, Señor amado. Bendiga a aquellos que predican su palabra, porque están cumpliendo un mandamiento, Padre, y serán benditos ellos y toda su descendencia, porque está ayudando a todos los hombres que le conozcan, Padre. Sabemos y está escrito, Padre, que no todos le van a conocer, Padre, pero ese mayor número que podamos ganar para Cristo va a ser de bendición no solamente para Él, sino para todos aquellos que le siguen, para su familia, para el bienestar de todos ellos, Padre amado, y aún para las sanidades que usted tiene para con su pueblo y su nación, Padre. Gracias, Señor, por ellos, Señor amado. Así añada bendiciones y bendiga grandemente a todos aquellos que le buscan, Señor amado, y necesitan comprender de esta vida, y necesitan cubrir esa necesidad que está en sus cuerpos, en sus vidas, es sacar esa ansiedad, sacar esa necesidad de algo, Señor amado. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Necesitan de usted, Padre. Así como usted un día me llamó a mí, Padre, siendo chiquito, y usted un día me escogió, Padre, y de muy chico me fue enseñando sus palabras, Padre, y lo sé y lo palpo y lo vivo, Padre, como así viví muchas cosas, incluso he vivido injusticia, pero su palabra dice que si padecemos injustamente, mayor galardón tendremos. Pero si al Hijo de Dios es probado en todas las cosas, al hombre que busca de Dios tiene sus pruebas que pasar por fuego, ¿cuánto más tendrán que rendir cuenta a aquellos que no le conocen porque le rechazan, que son impíos y pecadores? Señor, pónganos en el número perfecto que es su elección, Padre, porque usted nos llamó, nos eligió. Así como usted una vez dijo a sus discípulos que usted los llamó a todos y que se perdía solamente el hombre de perdición, que era Judas. Señor, en eso que usted ya sabía, usted también conoce quién es el hijo de perdición, Padre. Y le ruego también por él, Padre, para que tenga misericordia, Señor amado, y pueda él también llegar a entender quién es nuestro Dios.
¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia y todos los hombres tenemos el derecho y la obligación, Padre, de presentarle a usted y en el derecho y esa obligación de conocerle y saber quién es nuestro Dios, Padre. Gracias por los siervos que van a orar, gracias por todos aquellos que piden para que aquellos hombres cambien de actitudes y sean benditos el lugar donde andan, para que en ese amor que Dios nos da, ese amor que Dios nos dio, en ese amor que Dios nos sigue dando, permanezca sobre todos los hombres hasta el tiempo que Él venga a buscar su iglesia, porque el juicio va a venir y tiene que venir por aquellos hombres que no le conocen y están en contra de su voluntad, Padre. Gracias le doy, Padre amado, por todo lo que nos da. Gracias por este privilegio de compartir de su palabra. Y así le entrego y le encomiendo todo en sus manos, Padre, para la gloria y la honra de su nombre, en el precioso y divino nombre de Cristo Jesús, Señor mío y Dios nuestro. Amén, Señor, y amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero. Ojalá Dios quiere y lo permita, que a través de esta oración o este coro que escuchamos recién del alfarero, más de uno podamos decir: Señor, yo quiero ser un vaso nuevo. Que reconozcamos nuestros errores delante de Dios, que reconozcamos que también nosotros lo crucificamos a Él. Y no solamente la religión, sino nuestras propias actitudes en la vida, en querer nosotros llevar todo por delante, administrar todas las cosas, cuando Dios nos enseña en su palabra que Él se encarga de todas las cosas. En el versículo 15 de este Mateo 7 que estamos estudiando, dice la palabra del Señor así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. ¿No es un poco como veníamos recién hablando de la palabra del Señor? Por eso siempre decimos que es el Espíritu Santo el que se encarga de presentar y dejar todas las cosas delante. Por los frutos del hombre, si nosotros venimos haciendo malas obras, malas vivencias, acostumbrados a mentir, acostumbrados a la glotonería, acostumbrados incluso hasta nuestra propia falta de higiene personal, que todo eso es en contra de los preceptos y mandamientos de Dios, porque Dios hizo un hombre perfecto, dice la palabra del Señor, dice que busquemos el reino del cielo y todas las cosas serán añadidas, porque el reino de los cielos es perfecto, nos enseña la postura, nos enseña a hablar, nos enseña cómo movernos, nos enseña a ser correctos, leales, fieles, no personas mentirosas, no personas que defraudan al prójimo, porque si nosotros haciendo eso estamos dando malos frutos, ¿y qué podemos esperar de nuestra familia? ¿Por qué se degeneran a veces hogares enteros? ¿Por qué? Porque no le conocen. Dios quiera que hoy el que esté escuchando pueda decirle: Señor, yo quiero conocerle, quiero que usted entre en mi vida y ser un vaso nuevo. Un vaso nuevo delante de Dios significa pedirle a Dios que Él nos vuelva a moldear, que Él nos vuelva a enseñar el principio de todas las cosas. El principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, es conocerle a Él, amarle y temerle. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo el temor de Dios? Sí, conociendo a Dios tendríamos temor a veces de hacer o de tocar cosas que son de Dios y que nosotros los hombres las manipulamos como si fuera algo indócil o imperfecto, o que lo maltratamos, cuando maltratamos incluso a nuestra propia familia, cuando Dios nos hizo hacedores y protectores de ellos y no que
porque nosotros tengamos que castigarlos o poner un lugar aparte o reconocer en su vida malas acciones o que le presentamos a ellos malos ejemplos o que le decimos, si nosotros, si yo tengo 2 o 3 mujeres, no importa, eso está bueno porque yo estoy buscando en felicidad. ¿Pero qué felicidad está buscando? Cuando Dios nos enseña que seamos hombres y mujeres valientes y que luchemos por lo que Él nos dio. Y dice su palabra, que si el hombre santifica a la mujer puede santificar también al hombre. Y Dios no dice en ningún momento que no sabemos si acaso nosotros podremos hacer salvo a la esposa o al esposo. ¿Y nuestros hijos? Tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que su nombre está escrito en el libro de la vida y es Dios el que se va a encargar de tomar cuenta con ellos. En una conversación con un hermano del Señor, él decía, no, pero dice, yo perdí un familiar muy cercano mío y se fue, y la palabra, ¿y por qué me tocó vivir esto? ¿Y por qué estoy sufriendo hace años la pérdida de ese familiar mío que era muy allegado a mí y se fue por una enfermedad que pasó? Y la palabra de Dios nos enseña que a veces Dios permite esas cosas, porque ellos están allá con Él, y Dios sabe el futuro de ellos, y Dios antes que ellos se pierdan en ese futuro, Dios se los lleva antes, y los tiene allá. Somos nosotros los que vamos a ir a presentarnos delante de ellos. Dice en San Pedro, la carta de San Pedro, apóstol, ¿no es cierto?, en una presentación tan hermosa que nos da en su libro, en su epístola, dice en el principio, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Eso lo dice en el capítulo 1, en el versículo 2. Dice que según la presciencia de Dios, Dios ya sabe y nos conoce desde antemano cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras quejas y por qué tenemos que pasar o vivir esto o aquello otro. Porque delante de Dios vamos a rendir todos los hombres, creamos en Dios o no creamos, nuestras consecuencias de la vida. Como hijo obediente, no os conforméis con los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detractaciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si no es que habéis gustado, fíjese lo que el Señor nos dice a nuestro propio libre albedrío, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, no es para todos lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque así mismo le van a rechazar. Al Señor Jesucristo lo rechazaron y es obvio que a los hijos de Dios lo van a rechazar. Es obvio que a la iglesia la vayan a querer rechazar. Pero ¿qué hay de esas iglesias que todo brilla, todo hermoso y todo aquello es lo otro? Hay que ver qué poderes hay detrás de eso. Hay que ver qué poderes. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Eso es lo cuando el Señor, cuando leímos en Timoteo que decía debemos morir con Él, es morir la carne día a día, para ser vivificado en espíritu, y en ese espíritu, porque Él resucitó al tercer día y se presentó delante de Dios. Ahí Dios nos está preparando nuestra morada, donde vamos a participar con Él y vamos a vivir para siempre con Él y nos vamos a recrear en esas cosas santas y preciosas que Dios tiene para todos los hombres. Cosas maravillosas, dice la palabra del Señor, que vamos a tener delante de Él. Vamos a leer una porción pequeñita en el libro de Apocalipsis y vamos a seguir hablando de los frutos. En el libro de Apocalipsis, al finalizar el libro de Apocalipsis, un tema muy importante que está ligado ya a estos tiempos. ¿Por qué? Porque ya estamos en el último tiempo. Y la palabra del Señor le dijo a Juan, no selles este libro, sino preséntalo. ¿Cómo es eso que no selle? No, quiere decir eso delante de Dios, que es ahora el momento de que Dios va a ir haciendo. Y va Él dando luz sentimiento a los hombres, aún mayormente, más de todas las cosas, porque Él nos está hablando a cada uno individualmente, como que ya estamos en los últimos tiempos, y está en nosotros elegirlo o no. Dice la palabra del Señor en capítulo 22, versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía,
y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿De la obra de los hombres hablamos? No, de la obra del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que todos los hombres necesitamos acercarnos a la cruz, tal como estamos, tal como somos. ¿Para qué? Para que Él nos pueda dar luz y entendimiento y vivamos como Él vivió. Porque Él dice en su palabra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bienaventurado todos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. ¿De qué ciudad? La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que Dios tiene preparada para todos aquellos que le buscamos en el Espíritu y verdad, para todos aquellos que entregamos nuestras vidas al servicio de las cosas del Señor, para que por amor a aquellos que no le conocen, todo eso Dios va a tener en cuenta en el momento que nos acerquemos, nos presentemos delante de Él. Señor, en una oportunidad en mi casa se presentó un matrimonio con ciertas necesidades, como muchos podemos llegar a vivir. Y según decía mi esposa, dice que los apabullé porque los tuve más de 1 hora y media, casi 2 horas, dice, hablando de las cosas del Señor. Y en esa decisión ellos no quisieron aceptar al Señor porque dijeron cada uno, todavía no es el tiempo, lo voy a pensar. Y el Señor a través de su Espíritu Santo, porque ya Dios quería darle lo mejor, pero yo sé que lo hizo porque Dios escuchó la oración que había hecho y cambió muchas actitudes de ese joven que hasta ese momento pensaba de una manera y después cambió. Aún puedo decirle que el tiempo de Dios está ahí, porque ellos son jóvenes y todavía Dios tiene propósito, como así con muchos le hablo 1 vez, 2, 3 veces, hasta que Dios diga, porque el tiempo de la gracia está delante de Él y Él conoce a cada uno. Este matrimonio que no quiso acercarse a conocer la palabra de Dios, Dios me dio una hermosa porción cuando ellos se fueron, que oramos, y el Señor me mostró en esa pequeña porción bíblica, ¿no? Dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Ellos habían pensado que yo lo invitaba a mi casa para hacer un negocio, hacer algo así, que fue mis principios, que yo llegué a esta ciudad de Trevelin, pero era todo lo contrario, yo quería que le conocieran al Hacedor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y que ellos conocieran quizá mi testimonio, de que cómo yo le seguí de muy chiquito y que cómo Dios fue obrando mi vida y por las consecuencias y por qué vine a parar a este lugar y que de todas las cosas que el Señor fue haciendo en mi vida y que cómo mis hijos nacieron en el Evangelio. Y ellos dijeron, no, yo todavía no creo, todavía lo voy a pensar y todo eso. Pero ese mensaje yo creo que los marcó a ellos y marcó mi vida delante de Dios. Yo sé que están escritos en los libros que Dios tiene cada uno, cuando dijimos que no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Y lo mismo que digo ahora, yo no tengo nada para ofrecer porque no soy rico, tengo mis necesidades, aún con mi trabajo todavía doy dando vueltas porque no tengo nada firme, pero yo sé que Dios conoce esas necesidades, la necesidad de mi vida, la necesidad de cada uno de sus hijos. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos damos. Y yo lo que quiero compartir es que conozcan al Señor Jesucristo, al Salvador de este mundo, aquel que se entregó en la cruz para cumplir una voluntad de Dios Padre, para salvar a todos los hombres de la tierra. No un puñado, una redoma de ellos, sino a todos los hombres. Porque también dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, fíjese el amor tan grande de Dios, que los judíos, aún en el tiempo de la ira de Dios, después de esos 3 años y medio que hablamos en la reunión anterior, cuando hablamos del libro de Daniel, después de esto va a tocar la oportunidad nuevamente a los judíos que le rechazaron, a que le vuelvan a reconocer como Salvador y guía de su vida. Ese es el propósito de Dios, que ninguno se salve. El propósito de Dios es que todos sean sanos. El propósito de Dios es que sean todos de bien en su vida. Por eso nos dio el libre albedrío. Y fíjese que cada vez se achican los años en los hombres. Cada vez tenemos menos oportunidades, cada vez tenemos menos acercamiento a poder conocer. Cuando las iglesias practican tanto la disciplina de mostrar hechos y alabanza y no de la palabra, el hombre se está perdiendo de conocer la verdadera ley, la verdadera dicho de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque no se les presenta la palabra tal como es. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios dé luz entendimiento a lo que estamos hablando, de aquellas iglesias, de aquellos hombres que se levantan con sus posturas personales y buscan engañar, incluso aún más, a los escogidos de Dios. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son gente sensible, gente sana, gente que quiere crecer y que todos los días está reconociendo sus hechos, errores. ¿Para qué? Para poder crecer delante de Dios y poder empezar a ser una persona prolija, santa. Y una vez que entra su santidad delante de Dios, Él mismo puede interceder por aquellos que no le conocen para que también le puedan conocer. Por eso Dios nos llama a que llevemos la cruz de la familia, que hagamos que nuestros hijos le puedan conocer a través de nuestro testimonio. Le decimos: no hagas esto, no hagas otro, y ellos lo hacen igual. Pero Dios sabe cuál es el propósito y hasta dónde van a llegar, porque Él los tiene cobijados. Por eso la palabra de Dios enseña que el hombre tiene que cobijar a su esposa, ponerla bajo el amparo a ella como también a los hijos. Y ellos estén seguros que delante de todos los siervos de Dios están ellos, está la iglesia, está la Grey, están aquellos que buscan, necesitan de Dios. Pero Dios quiere levantar hombres y mujeres de verdad. ¿Para qué? Para que en todos ellos, en su oración que sea presentada, que va a ir a ser presentada delante de Dios Padre, Dios pueda obrar entre los hombres y a buscar una iglesia pura y santa como Él la desea. En el capítulo 7 que estamos leyendo, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿A cuántos hombres y mujeres nos vienen tormentas, necesidades, problemas, enfermedades? Y dice que no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre el mismo Señor Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La enseñanza de Dios es una enseñanza santa, pura, perfecta, porque nos enseña el blanco y el negro de lo que nosotros podemos llegar a resolver. Está en nosotros la decisión, está en nosotros en clamarle y pedirle. En el capítulo 8 vamos a ver algo milagroso que Dios empieza a hacer con los hombres cuando ellos se lo piden. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, ve, y él va, otro: ven, y viene, y él, a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Nosotros acabamos de ver dos cosas hermosísimas. El leproso era judío, ¿sí? Se presentó y tuvo que presentar la ofrenda, que la ley en ese momento le pedía, la ley judía, la ofrenda de la sanidad. Pero seguramente cuando le preguntaron cómo te sanaste, le había dicho un hombre que me dijo que se llama Jesús, que me dijo
que yo puedo curarme, Él fue el que me sanó. Era el mayor testimonio delante de los sacerdotes. Por eso ahí la gran bronca de esos sacerdotes, de ese odio, de que por qué ellos no pueden hacer lo mismo. ¿Y cómo lo van a poder hacer si no tienen su vida santa, su vida entregada al verdadero Señor Jesucristo? Muchos dioses hay en este mundo, muchos andan atrás de dioses y necesidades y religiones que no llevan a nada, hermano. Busquen al verdadero Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que nos dio, dice, de su luz a través de su Espíritu Santo para que podamos ser santos y perfectos como Él lo es. Fíjese que este centurión entrando en Capernaum no pertenecía al pueblo de Dios, no era judío. Y como Dios dijo, lo tomó como ejemplo y dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Y le dijo, de cierto te digo, que aún en Israel no he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. De todas partes Dios, ese fue el mensaje del principio de Dios, que Dios llama a todos los hombres de todas las partes. A Él no hay credo, no hay religión, no hay color, no hay estatura, no hay idiosincrasia de vida, no hay religiones, sino a Él, a aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Este leproso le dijo, Señor, sáname. Y Él dijo, serás sano. Si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y el Señor dijo, quiero. Al hombre centurión, el Señor, que no era extranjero, sin embargo, lo escuchó el Señor y dijo, no he hallado tanta fe como este hombre. Y Él dijo, dicho un mandamiento mayor. Dice, muchos vendrán del occidente, del oriente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dios nos tiene escogido a todos los hombres. Ese es el propósito de Dios. Y ojalá todos los que escuchan hoy, y si estamos en el camino de Dios y no estamos en caminos errados que sabemos que no dependen y no son de la palabra de Dios, busquémosles. Tomemos cuenta nuevamente y volvamos a decir como esa alabanza que se pasó recién, que decía del alfarero, que le pidamos a Él que haga en nuestra mente, en nuestra vida, un vaso nuevo. ¿Cómo lo podemos pedir? En la oración, creyendo que Dios lo puede hacer, acercándonos con un espíritu sincero y pidiéndole perdón, entregándole a Él y confesándole a Él todas nuestras quejas y malestares y aún nuestras broncas, para que Él nos dé su paz y reposo y podamos entender quién es nuestro Dios. Dios nos ama y Dios está siempre con nosotros. Él nos lleva a diestra y a siniestra, dice que harán 10 y 10.000, mas a ti no vendrá mortandad. Dice su palabra, comerás cosas mortíferas, mas a ti no te vendrá el mal. Dios nos aparta cuando somos sinceros y le buscamos de espíritu y verdad. Dios bendiga y nos vamos a ver, si Dios nos permite, en la próxima reunión, como estamos diciendo, de este Ministerio Casa de Dios, a través de esta hermosa radio que Dios nos dio, que nos abrió la puerta, y le rogamos por ella que Dios las bendiga, en el capítulo 8, versículo 14. Pero ante todo vamos a terminar como el Señor nos permite siempre, primero escuchando una pequeña alabanza o algo que el operador tenga preparado, y después vamos a orar para despedirnos. Le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Bien, hermanos, vamos a despedirnos por hoy y damos a dar gracias. Qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Cuántas cosas el Señor nos habló. Y ojalá que de todas esas, aunque sea una pequeña porción, haya llegado a su vida y medite cuál es su caminar, cuál es su andar, a dónde va, qué es lo que hace, y veamos, como lo leímos recién, cuál es nuestro fruto. Dios les bendiga, añada bendiciones a aquellos que le buscan espíritu y verdad. Por los jóvenes, le ruego al Señor que Él añada bendiciones sobre esas vidas, porque de ellos es el futuro, de ellos son los que van a seguir adelante, y de ellos está
delante de Dios todas las cosas que Él quiere pregonar. Que este evangelismo que estamos presentando hoy en la radio sea de bendición para todos aquellos que le buscan. Y si es para una iglesia, que a lo mejor estamos confundiendo también las cosas, Dios hable, ¿para qué? Para que nos reanudemos nuevamente delante de Él y le digamos como a lo mejor el leproso, si quieres puede limpiarme. Y Dios dijo, sí quiero, y fue limpio. O que le digamos como ese centurión que tiene a su orden gran cantidad de gente y Él manda y hace y lo otro hace. Así nosotros a lo mejor Dios nos puso delante de nuestra grey mucha gente, pero si no tenemos la luz y la bendición de Dios, a veces no podemos seguir alimentando a ese pueblo. ¿Por qué? Porque necesitamos una vida santa, pura y digna delante de Él porque nuestro pueblo sea bendito por siempre. Hacia donde vivamos, Dios nos mandó que somos testigos fieles del lugar que estamos y tenemos que orar y pedir por ellos. Vamos a orar para despedirnos y nos vemos, si Dios nos permite, en la próxima. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted. Primeramente, Señor, para entregarle, encomendarle a usted, Señor, cada vida, Padre. Y así como usted decía recién en la alabanza que escuchamos, este corito, Padre, que usted dejó las 99 en el aprisco y salió a buscar a la perdida, Padre. Si esa perdida soy yo, Padre, sáneme, cúreme, Señora. Ayúdeme, Señor amado, a poder entender lo que usted quiere hablar a mi vida y poderme tomar de sus cosas santas y puras que usted tiene para cada uno de sus hijos, Señor. Yo quiero aceptarle como Salvador, quiero conocerle, que sea usted mi Dios y mi guía, y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, Padre. Y si yo ya le conozco y me aparté, Señor, sea usted reanudándome en sus caminos, Padre. Perdone, Señor amado, lo que yo ignoraba, Padre, que no sabía de ese amor tan grande y tan profundo y perfecto que es usted, Señor. Y lléveme a una iglesia, Padre amado, donde pueda entender y comprender de quién es nuestro Dios Padre, de la labor de su Hijo Jesucristo, y que sobre la tierra está su Espíritu Santo, sanando como lo hizo en aquellos tiempos, curando y vendando heridas, y así multiplicando y agregando el conocimiento de su palabra, porque su palabra es la verdad y es la única que nos instruye y nos guía en la vida, Señor. Gracias por este libro precioso que es su palabra, en el cual contiene las verdades absolutas, Padre, que todos los hombres tenemos que conocer y ver, Padre. Perdone por lo ignorado, Señor amado, de mi vida que me he manejado, Padre. Perdone por mi impostura, perdone por desnudar a los demás, Señor. Perdóneme, Señor amado, por no comprender que de mi boca puede salir la bendición y también la maldición, Padre. Ayúdeme a entender, Padre amado, quién es nuestro Dios. Ayúdeme a comprender, Padre amado, de su amor para con nuestras vidas, de esa labor redentora que usted hizo en la cruz, Padre, que todavía continúa y que nosotros tenemos el privilegio de hoy, bajo su honra, Padre amado, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre amado. Todo se lo entrego y se lo encomiendo en sus manos. Le ruego que me acompañe en viaje de regreso, sea mi hablar, en mi callar. Y así continúe con esto, Padre, porque viene un programa que también hay unos siervos suyos, Señor amado, presentándose delante de usted. Y tome su ofrenda como gran galardón, Padre amado, para recompensa de su vida, porque ellos están poniendo su granito para el reino de los cielos, el cual usted quiere hacer y pregonar para todos los hombres, Señor. Encárguese de cada uno, encárguese aún de aquellos que siguen blasfemando, de aquellos que se ríen, Padre. Encárguese usted, Padre, y déle luz entendimiento a aquellos que le buscan, Padre, y quieren comprender de sus cosas santas y genuinas que son solamente emanadas a través de usted, a través de su Espíritu Santo, Padre. Que le puedan conocer, y si alguien quiere aceptarle como Salvador, Señor, que le confiese a usted, que busque una iglesia y forme parte de ese cuerpo precioso, que es la santa y divina iglesia, cuando enseña a todos los hombres a vivir en pureza y en verdad, y preparándonos el reino de los cielos aquí, para podernos gozar allá con usted, Señor. Gracias le doy, Padre, por nuestra peregrinada, gracias por cada uno de sus siervos, gracias por lo que usted va a hacer con el programa que viene, Padre. Desde ya le pido y le ruego, Señor, que les bendiga, aún en su hablar, en su callar, Padre bendito. En el bendito y divino nombre de su Hijo amado, le entrego y encomiendo cada necesidad, y que ya esté supliéndola desde ya de lo alto, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. En el mundo, sin Dios y sin fe, las 99 dejo en el aprisco, y por la montaña a buscar la fuente.
sus brazos y al